Quiero darles la bienvenida a este seminario de Sanidad Divina y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu maravillosa gracia que tienes en nuestras vidas. Gracias por ese cuidado personal que tienes sobre cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y nuestras miserias. Nos arrepentimos. Lávanos con la bendita sangre de Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Y te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a compartir el día de hoy no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Que lo que tú le quieras hacer llegar a cada persona, lo hagas, te lo pedimos y suplicamos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar este seminario con la primer charla, la cual hemos intitulado La promesa de la sanidad. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 20, que nos dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, 11 de la mañana, hora de Sudamérica en su parte este, siendo las 4 de la tarde, hora del Reino Unido, y 5 de la tarde, hora centroeuropea, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, la primer charla de este seminario, al cual le hemos intitulado La promesa de la sanidad. Quizá alguno de ustedes se pregunte: ¿por qué un seminario respecto a la sanidad? ¿Por qué no hablamos de alguna otra cosa? Y bueno, la realidad es que el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio cuádruple. Primeramente, predicar el Evangelio de la salvación. Segundo, enseñar la palabra de Dios. Tercero, sanar a los enfermos. Y 4, echar fuera demonios o liberación. Muchas iglesias se han quedado en las 2 primeras partes y hacen a un lado la tercera y cuarta parte del ministerio de Jesús. Debemos estar seguros que el don apostólico terminó con los apóstoles. Aproximadamente en el año 80 después de Cristo, el don de la sanidad desapareció. Pero el Señor Jesucristo nos ha dejado el don de sanidad dentro de la iglesia. Y ese es el propósito de la carta de Santiago. La razón de este seminario es porque en lo más profundo de mi corazón sentí que muchos creyentes de todas las iglesias cristianas no conocen un protocolo respecto a la sanidad divina. Y es algo muy importante, porque el Señor Jesucristo usó su ministerio de sanidad divina para atraer a las personas al Evangelio, para traerlas a la salvación. Entonces,
Yo me preguntaba recién que hice a Jesucristo como mi Salvador personal, si ya el Señor Jesucristo está en el cielo, si los apóstoles están en el cielo, si los discípulos de Jesús están en el cielo, entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo cuádruple? Y bueno, gracias a Dios me llegó este pasaje de Isaías, cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? Y entonces Isaías, me imagino, volteó para todos lados y dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces la persona que tiene Dios para llevar a cabo el ministerio de Jesús, el ministerio evangelístico de ganar las almas, el ministerio de enseñar la palabra de Dios, el ministerio de la sanidad divina y finalmente el ministerio de la liberación, lo ha dejado a la iglesia. Es un ministerio cuádruple. Y es por esto que veo la enorme necesidad de que la iglesia de Jesucristo primeramente tenga la convicción respecto a que parte del ministerio de Jesús es la sanidad divina. Y segundo, que cualquier cristiano que me está viendo u oyendo, pues pueda ministrar sanidad divina a cualquier persona. Debo dar por entendido que la persona que va a ministrar sanidad divina es una persona que ya ha hecho pacto con Dios por medio de Jesucristo, sus pecados han sido lavados, Él ha sido perdonado y entonces forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, seguimos adelante. Esta mujer con flujo de sangre necesitaba la operación de la unción sanadora de Jesús y recibió su milagro. Su expectativa era que una vez que se abriera paso entre la multitud, después de años de tratamientos fracasados, sería sanada. Con demasiada frecuencia, los creyentes no reciben milagros y sanidad. ¿Por qué? Porque no esperan algo milagroso que suceda. Algunas veces los creyentes se desaniman. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios, que no permitas que el diablo te convenza de no recibir la sanidad divina. Deposita tus pensamientos en la fidelidad de Dios y en su palabra. Tienes que abrirte paso como esta mujer a través del desánimo y la frustración para que no pierdas tu milagro. No permitas que nadie te detenga. Si en este momento tú estás padeciendo de alguna enfermedad, esta enseñanza también es para ti. Mantente en las promesas de la palabra de Dios. Estira tu mano como lo hizo esta mujer con flujo de sangre y obtén tu milagro. Esta mujer se abrió paso entre la multitud, extendió su mano y fue sanada al tocar el manto de Jesús. Tú también puedes proseguir, extender tu mano y recibir tu sanidad. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra y alabanza sean dadas al Rey de Reyes y Señor de señores. Debo decir que la sanidad está disponible para todos. Es sorprendente que algunos creyentes sigan creyendo, oiga esto que me parece muy interesante porque se da mucho, que Dios les mandó esa enfermedad. Yo creo que a ti te ha tocado, como a mí, oír que alguien dice, pues esta es la cruz que me tocó llevar, esta enfermedad. Algunas más señoras dicen, es que la cruz que me tocó es mi marido, que es un borracho, o este hijo que es un drogadicto y no viene por las noches. Bueno,
lo primero que tenemos que dejar asentado es que la enfermedad no procede de Dios. La enfermedad vino a la creación después del pecado de Adán y Eva. Después del pecado de Adán y Eva vino la triple muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, que es el infierno. Entonces, dentro de estas tres tipos de muertes viene la enfermedad. Y podemos encontrarlo claramente en el libro de Job, cuando Satanás interviene junto con Dios y le pide permiso para tocar la carne de Job. Y el Señor se lo da. Esto fue una prueba para Job, pero le dice, nomás no le quites la vida. Entonces, la enfermedad no procede de Dios. La enfermedad procede del pecado del hombre y de Satanás. Dios lo permite, y es importante saberlo, porque también cuando estamos enfermos debemos preguntarnos cuál es el objetivo o el propósito de la enfermedad que estamos teniendo. La sanidad está disponible para todos los creyentes. Definitivamente. Hay algunas personas que piensan que es la voluntad de Dios que sufran la enfermedad y que no sean sanados. Pero esto no es bíblico. Dios no manda la enfermedad sobre su pueblo. Todo lo contrario. Jesucristo murió para que pudiésemos ser salvos, sanos y libres. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Pero hay ocasiones en las que Dios permite la enfermedad debido a la desobediencia, al pecado, a la rebeldía, al mal manejo de nuestras emociones y finalmente por causa del descuido que tenemos de nuestro cuerpo y de los ataques de Satanás hacia nosotros. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 21. ¿Qué nos dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Subraya esto de conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Esto es el rollo, el pergamino del profeta Isaías. Y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y nos dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Tremenda escritura de la palabra de Dios que nos habla del cuádruple ministerio del Señor Jesucristo: predicar el evangelio, enseñar la palabra de Dios, sanar a los enfermos y echar fuera los espíritus inmundos. Hay una pregunta que debemos hacernos: ¿por qué le dieron a leer a Jesús el rollo? Normalmente leer las escrituras en una sinagoga es el privilegio del rabino, o
se le da a algunas personas muy preparadas en las Escrituras y también a personas que dan grandes ofrendas. Son los candidatos a leer las Escrituras en la sinagoga hasta el día de hoy. Cuando Jesús vino, anunció la llegada del reino de Dios. En el reino de Dios, donde mora su presencia, no pueden coexistir el pecado ni la enfermedad. Donde quiera que Jesús predicaba el mensaje del reino, sanaba a la gente. La sanidad acompaña el mensaje del reino. No tienes que estar enfermo o atropellado por el diablo. Y estas son muy buenas noticias. Ya no tienes por qué estar enfermo. La enfermedad y las dolencias son la obra del diablo. Y Jesús vino, nos dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. También Colosenses en el capítulo 1, versículo 13 nos dice que Jesús nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta carta a los Colosenses es muy importante, lo mismo que la carta a los Efesios, que nos dicen todas las cosas que somos después de haber hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, somos aceptos en el amado, somos herederos de Dios, coherederos en Cristo y muchas más cosas. Entonces, pues la misma palabra de Dios en esta carta del apóstol San Pablo a los Colosenses nos dice que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con ese tercer clavo que fue puesto en sus tobillos, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hace unos meses un ministro de alto renombre dijo que Jesucristo había fracasado en la cruz. Esto es totalmente intolerable para cualquier persona que lee las Escrituras o se dice cristiano. Cualquier persona que lea la Biblia se dará cuenta que Cristo no fracasó en la cruz del Calvario. Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario, porque Él es el vencedor sobre la muerte, la tumba, el infierno y Satanás. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Jesús no fracasó en la cruz. La cruz vacía es la muestra del trabajo exitoso de Cristo en su obra de la redención, en su obra de la santificación y en su obra de la reconciliación. De modo que Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Cuando hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, viene algo que le llamo yo el paquete de todo incluido. De la misma manera que algunas agencias de viajes u hoteles promocionan un paquete de todo incluido, también el Señor Jesucristo nos da un paquete de todo incluido. Esto significa que junto con la salvación, Él también nos da la sanidad de nuestro cuerpo y la liberación de espíritus inmundos. Aquí debemos de saber que Satanás o algún demonio no puede poseer a una persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal.
pero sí puede hacer algunas cosas con él, y de hecho las hace. Por ejemplo, una obsesión respecto a un pecado específico, una opresión, una obra maligna, una depresión. Todo esto lo puede causar Satanás y sus demonios en la vida de un cristiano. Lo único que no puede hacer, y quiero recalcar esto mucho, es poseerlo. Y simplemente no lo puede poseer o no nos puede poseer porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Nos dice la primera carta de Juan. Así es que no puede poseernos, pero sí puede hacer todo lo demás. Cuando estás en Cristo, puedes esperar ser sanado. Nos dice la tercera carta de Juan en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchos no sabemos la primera parte, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Nada más que nos brincamos la condición, así como prospera tu alma. De modo que si nuestra alma no está prosperando, pues no podemos dar por hecho que vamos a recibir la promesa. Generalmente todas las promesas de las Escrituras están condicionadas al arrepentimiento y a la obediencia. Jesús sana todo tipo de enfermedad. La enfermedad y los padecimientos son lo peor que le puede suceder a un ser humano. Y el Señor Jesucristo se preocupa por esto. Se preocupa por las cosas que convierten la vida abundante por la cual Él pagó en algo miserable e insoportable. Por eso no fue problema para Él quebrantar las leyes religiosas hechas por hombres con el fin de asegurarse de que la gente fuera sanada. Tuvo una gran compasión por las personas enfermas. Nos dice Mateo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso fue que abrió un camino para que cada enfermedad, padecimiento, malestar, disfunción y dolor fuera sanado y que tú pudieras ser restaurado. Definitivamente la enfermedad no glorifica a Cristo. Lo que glorifica a Cristo es la sanidad. Si nosotros estamos enfermos, pues no vamos a poder hacer el trabajo que Él nos ha encomendado, que es principalmente ganar las almas y dar un buen testimonio cristiano. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no hubo nada que Jesús no pudiera sanar. Cuando se fue, envió al Espíritu Santo, quien opera en nosotros para gozar de toda la salvación que Jesús pagó en la cruz del Calvario. De modo que sepamos que lo que fue bueno para la gente de entonces es bueno para nosotros hoy. Y oiga esta escritura que a mí me complace profundamente, que es Hebreos 13:8. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sigue siendo el mismo Cristo, que aunque Él está en el cielo, nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo. No somos huérfanos. Tenemos esos dos aliados que nos van a ayudar para tener victoria en nuestra vida cristiana. Dios no cambia, nos dice Malaquías 3:6. En Él no hay sombra de variación.
nos dice Santiago 1:17. Y gracias a la fidelidad de Dios podemos confiar que si Jesús sanó antes, también lo hará ahora. Nos dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó toda enfermedad o toda dolencia que la gente tenía, sin excepción. No había nada que fuera demasiado difícil para él. Así que no permitas que el médico te diga que padeces algo incurable. Quizá sea incurable desde el punto de vista humano, pero no es incurable para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nos dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Por favor, subraye donde dice y con la palabra. Nuestra arma letal contra todas las huestes de nuestro enemigo es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él no entabló una conversación con Satanás, simplemente citó las Escrituras. Y las Escrituras dicen esto, y las Escrituras dicen lo otro, y las Escrituras dicen lo otro. Y eso es la misma actitud que debemos tener nosotros. No parece que Jesús le dijera a la gente que no era la voluntad de Dios que fueran sanados o que Dios quisiera que sufrieran. El profeta Isaías nos dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mateo 8:17 nos dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cerca de 365 profecías cumplió el Señor Jesucristo aquí en la tierra, profecías que estaban en todos los libros del Antiguo Testamento. La enfermedad y la dolencia, cuando uno no es saludable, no puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Isaías 53 es el capítulo de la redención. El versículo 5 habla de ser sanado por las llagas de Jesús. La Biblia dice que Jesús recibió 39 latigazos sobre su espalda. Y curiosamente hay 39 categorías principales de enfermedad y dolencia. Cada latigazo que Jesús soportó se encargó de una enfermedad y dolencia distinta. La versión literal en inglés de la Biblia de Young nos dice en Isaías 53:4, ciertamente Él ha llevado nuestras enfermedades y ha cargado nuestros dolores. Dios no quiere que la gente tenga dolor. Se gastan millones y millones de dólares para aliviar el dolor. Dolor de muelas, de cabeza, de cuello, de oídos, de articulaciones, de la espalda. Jesús te libera del dolor y yo soy testigo pleno de ese milagro que Jesús hace en nuestra vida. El dolor no es la voluntad de Dios para ti. Y quiero adelantarle algo cuando usted le dice a todo mundo que padece tal o cual enfermedad. Y usted está diciéndoles que yo tengo, y dice el nombre de la enfermedad. Y se encuentra con otra persona y es que yo tengo esta enfermedad. Se encuentra con otra persona y le dices que yo tengo esta enfermedad.
Finalmente, pues esa enfermedad se hace cargo de la persona y la persona pues va a estar enferma y quizás si es una enfermedad que tiene consecuencias, pues le va a llevar a la muerte. El gran mensaje del Evangelio de Jesucristo es que Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario, que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que Jesús murió, pero al tercer día resucitó, para que tú y yo podamos ser perdonados, salvados, sanados, liberados y que tuviésemos la seguridad de ir al cielo. Y aquí es donde yo quisiera preguntarte, ¿estás seguro de tu destino eterno? Hoy mismo pudieras asegurarte. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo quisiera preguntarte, ¿estás inscrito en el libro de la vida? Quizá tú me digas, es que nadie puede saberlo. Pues sí, sí lo podemos saber en la palabra de Dios, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, que nos dice, estas cosas se escribieron a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Yo quiero preguntarte, ¿quisieras tener la vida eterna? Debes considerar ciertos aspectos que están firmemente citados en las Escrituras. El primero de ellos, en Romanos 3:10, que nos dice, no hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que todos somos pecadores. Segundo, Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra? Que todo ser humano que pisa esta tierra es un pecador y que su destino es, sin lugar a dudas, el infierno eterno, a menos que suceda algo en su vida. Pero, ¿cómo ganarnos el cielo? La palabra de Dios nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando mi esposa y yo vimos este versículo, verdaderamente caímos en shock, porque nosotros creíamos que podíamos ser salvos haciendo cosas buenas, haciendo caridades, algo que nos alcanzara la misericordia de Dios. Pero le repito, las Escrituras dicen, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y yo quiero presentarle en el nombre de Dios Todopoderoso a Jesucristo resucitado, quien nos dice en su palabra, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿está dispuesta a arrepentirse de sus pecados? Realmente el arrepentimiento es una actitud, porque toda la obra de salvación es una gracia. Entonces realmente lo que Dios nos pide es que tengamos la actitud de querer abandonar el pecado para que Él derrame en nosotros su gracia y nos podamos apartar definitivamente, cuando menos en los pecados que eran consuetudinarios en nuestras vidas. De modo que primero tenemos que tener la convicción, para luego tener la actitud y luego que Dios envíe su gracia sobre nosotros. También la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No quiero saber qué clase de pecado usted ha cometido que no pueda ser limpiado por la sangre de Jesús. El victimario más grande del mundo, el asesino en serie más grande del mundo,
aquel que ha matado niños, aquel que ha matado cientos de miles de personas o millones de personas, como Joseph Stalin, que siempre hablamos de Adolfo Hitler y sus 6 millones de judíos. Él mandó matar a cerca de 30 millones de rusos y nadie dice nada. Bueno, aún Joseph Stalin pudiera ser perdonado si él se arrepintiese verdaderamente de sus pecados, si se hubiera arrepentido verdaderamente de sus pecados e invocado el poder de la sangre de Cristo. Y nos dice Romanos 10, 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, para poder ser salvos, necesitamos hacer una oración honesta, sincera, no como las muchas oraciones o rezos que hemos hecho antes. Si usted quisiera que Jesús perdonara sus pecados, que los lavase con su sangre preciosa y le diera el pase al cielo, a la eternidad, solamente es necesario que nos pongamos delante de Él, nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos a Jesús nos limpie con su sangre preciosa. Yo voy a orar, sígame si usted desea tener la salvación de su alma y el paquete de todo incluido, salvación, sanidad, liberación y bendición. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname, estoy arrepentido. Hay pecados que he cometido que no sé por qué los he cometido. Pero hoy estoy dispuesto a arrepentirme. Desde el pecado más pequeño hasta el pecado más grande. Desde el pecado, desde que tuve conciencia, al pecado de hoy mismo. Quiero arrepentirme de todo pensamiento, de toda imagen, de toda palabra que ha salido de mi boca, de todo sentimiento de mi corazón, de todo pecado sexual y de todos los demás pecados, porque tú dices en tu palabra, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. Señor, perdóname, dígale usted con su corazón al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesús. Vaya al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores y pídaselo, diciendo, Señor Jesucristo, quisiera ser como el apóstol San Juan, que estuvo a los pies de tu cruz, para ser mojado con tu sangre preciosa. Lávame, santifícame y justifícame. Hazme una nueva criatura. Yo quiero ser hijo de Dios por medio del lavamiento de la sangre del Cordero. Señor Jesucristo, hoy renuncio a Satanás y a todas sus obras y te pido humildemente que entres a mi corazón y te conviertas en mi Salvador, en mi Señor, en mi Dios, en mi Rey. Y yo me comprometo con tu ayuda, con tu gracia, a vivir conforme a tu palabra. Bautízame con el Espíritu Santo y abre mi boca para que pueda comentar con todos los que me rodean esta grandísima bendición de tu salvación. Padre Santo, te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sea el nombre de Jesucristo bendito.
de qué manera podemos ser felices. Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.